En los últimos días me han llegado varios comentarios a través de redes sociales de hermanos y hermanas que me preguntan cuál debe ser nuestra verdadera posición en la iglesia en un tiempo de confusión. Y especialmente lo que plantean es la ruptura interna que les produce encontrar un liderazgo en la iglesia, incluyendo al Papa Francisco, que no parece estar actuando de la mejor manera, que nadie cuestiona la buena intención, pero sí el hecho de que la iglesia está cada vez más dividida, que los católicos están cada vez más confundidos, que hay cada vez más oscuridad, hay menos claridad, y que grandes temas importantes como la defensa de la vida, la familia, el derecho de los padres, que son esenciales para construir una sociedad justa, están viendo que son desplazados a un segundo lugar frente a otro tipo de temas que son específicamente sociales, que son importantes, pero son secundarios, no solo porque los otros temas de la vida, la familia, el matrimonio son más importantes en sí mismos, porque impactan más la esencia del ser humano, sino porque una justicia social y una buena relación con la creación a través de una visión ecológica más contemporánea, digamos, no son reales si es que primero las personas no están transformadas en esta dimensión fundamental de la vida, de la familia, de allí donde se generan los seres humanos. Los seres humanos nacen de la primera célula de la sociedad, que es la familia. Criados en la familia es como aprenden a ser lo que son, miembros de una sociedad, miembros de un país. Entonces, esto es importante porque es una situación por la que yo mismo paso a un nivel emocional. Yo sigo compartiendo las enseñanzas del Papa, quienes me siguen en las redes sociales, en X, o quienes me siguen en Instagram, por ejemplo, o en Facebook. Estoy constantemente compartiendo las enseñanzas del Papa, las frases de sus catequesis de los días miércoles, o las enseñanzas en el Ángelus, que son de alguna manera una síntesis del Evangelio del domingo. El Papa tiene esa buena costumbre, ¿no?, de básicamente comentar el Evangelio y hacerlo llegar el Evangelio dominical a mucha más gente, incluso gente que solamente está visitando o que está viendo por televisión el Ángelus y que muchas veces ni siquiera va a misa. Pero al mismo tiempo veo las consecuencias en mi propia vida, en mi propia comunidad, de la total descomposición de las estructuras de la iglesia para servir causas completamente mundanas, mezquinas y menores de venganza, de castigo, de punición, a quienes simplemente no piensan como otros, ¿no? Y es paradójico y triste que esto se produzca. Es más que paradójico. La paradoja es una aparente contradicción, pero acá hay una contradicción real. No se puede hablar de misericordia y al mismo tiempo destrozar la vida de sacerdotes y de consagrados como los de mi comunidad, que no son los únicos. No se puede hablar de una iglesia sinodal donde todos nos escuchamos y nos acogemos, cuando se está destrozando vocaciones de personas que de buena fe se han entregado al Señor para servirlo y que han sido demonizadas por los aliados seculares de los que ocupan cargos en la iglesia con el poder que les ha dado el Papa Francisco. Entonces, lo primero que les quiero decir es que a quienes me hacen esta pregunta de qué hacer, cómo manejar estas contradicciones en la iglesia, al mismo tiempo que seguimos siendo hijos fieles de la iglesia y seguimos siendo profundamente respetuosos del Papa, reconociéndolo como sucesor de Pedro y como vicario de Cristo. Les comparto que para mí la contradicción es una contradicción emocional, pero no en los conceptos, ¿no? Hay muchas cosas que nos enojan y nos frustran. Las personas, les pongo acá algunos de los que me escriben, ¿no? Y dice, ¿cómo explicar, Alejandro, la dificultad que estamos atravesando los cristianos que intentamos ser fieles a la Santa Iglesia? Y quisiera que nos dieras algunos tips para saber cómo afrontar toda la decadencia de autoridades en la iglesia, ¿no? Otro en el Perú me dice, este primero no es del Perú, otro del Perú me dice,
Alejandro, tengo ciertos conflictos razonables, pero no de fe. La cuestión es, ¿estamos con el Papa sobre este cardenal peruano o no? O sea, básicamente lo que está diciendo es, estamos con el Papa en que haya nombrado a Carlos Castillo Matasolio, un arzobispo que ha pulverizado la pastoral de Lima, la ha destrozado, que dice que coronar a la Virgen de la Merced es una tontería. Lo dijo en un micrófono, no estoy acá, esta tontera, mientras coronaba a la Virgen, no sabía que el micrófono estaba encendido, que dice que nadie se convierte frente al sagrario, que mantuvo cerrada la arquidiócesis de Lima después del COVID porque no quería regresar a las misas. Él no cree que las misas, no cree que las procesiones, no creen que la adoración eucarística tienen valor. O sea, es un hombre que no tiene sentido sobrenatural. Simplemente es un sociólogo que terminó en ese puesto porque no pudo terminar en otro. Y a él lo hacen cardenal. Entonces, entiendo lo que este hermano me dice. Y dice, la cuestión es, ¿estamos con el Papa sobre este cardenal peruano o no? Sé muy bien lo rojo que es este señor arzobispo y de la jauría de sacerdotes que tenemos en Lima, de sus aliados periodistas y ONGs, pero es gente del Papa y debemos estar en comunión con su santidad, a pesar de que no concuerdo con algunas cosas con él. Me siento entre la espada y la pared y el ejemplo de los santos es el que me hace agachar la cabeza de obedecer. Mira, hermano, ya vas por buen camino. La cuestión es esta, tenemos que entender que cualquier decisión que nosotros tomemos respecto de ser fieles a la Iglesia y al Papa, tenemos que entender que va a ser una decisión dolorosa. El problema está en que, obviamente, cuando nosotros vemos las personas que son castigadas en este pontificado y las personas que son premiadas, es profundamente doloroso. Es profundamente doloroso para cualquier católico. El hecho de que aquellos que quieren una misa más reverente sean castigados y vistos como conservadores enemigos del Papa, y no se haga nada con quienes realmente cometen sacrilegios en las misas, eso rompe el corazón, indigna, y está bien que indigne. Entonces, acá hay que entender que, como enseñaba Santa Catalina de Siena, que vivió en este tiempo escandaloso donde los papas por cobardía se habían ido de Roma y estaban viviendo en Aviñón, en Francia, y las cartas que ella le decía, que ella le escribía, conminando a que el Papa regresara a Roma y gobernara desde la sede de Pedro, y que dejara de estar enredado en la politiquería de la época. Y, sin embargo, esa misma Santa Catalina de Siena llamaba al Papa el dulce Jesús en la tierra. Y le tocó más de un Papa, no lo dijo de un Papa, lo dijo del Papa. Y eso es lo que sigue siendo el Papa para nosotros, sea quien sea el Papa. Y en este caso el Papa Francisco, que es el Papa que actualmente nos gobierna. Es el dulce Jesús en la tierra, es el vicario de Cristo en la tierra. Sigue teniendo las llaves, sigue teniendo la potestad. Lo que hace en términos personales de gobierno pueden ser profundamente frustrantes y en muchas ocasiones genuinamente escandalosos. Genuinamente escandalosos. No es que tengan explicación. Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo que hacía Santa Catalina de Siena, que buena parte de su santidad fue ser una persona que nunca quiso ser influyente en su época, quería ser simplemente la religiosa dominica que era, pero que fue lanzada, ¿por qué? Por la enorme sabiduría que tenía y que hacía que príncipes, que gobernantes, que políticos, que autoridades eclesiásticas la fueran a buscar para consultarle qué cosa hacer. Entonces ella tenía esta obligación de escribirle al Papa y decirle, sea valiente, no sea cobarde. Pero siempre dijo, el dolor que produce la situación actual de la Iglesia es un dolor que me sirve a mí de purificación y que sirve para ofrecerla por el bien de la Iglesia. Entonces, no creas que el dolor y el desconcierto se van a disipar, van a seguir ahí. Y esa es parte de la vida en esta tierra. El dolor, el sufrimiento existe para suscitar amor. El sufrimiento desde el pecado original no tenía sentido, con la redención de Jesucristo tiene un sentido gigantesco, que es este valor redentor.
nos sirve para salvar almas del purgatorio, nos sirve para ahorrarnos tiempo en el purgatorio a nosotros y nos sirve para santificarnos a nosotros y santificar a la iglesia cuando ofrecemos esos sufrimientos. Entonces, tenemos que hacer la paz con esto y entender que estamos con el Papa cuando nombra a Carlos Castillo Matasolio cardenal de la Santa Iglesia. Sí, claro que tenemos que estar. Él tiene la potestad de crear cardenales. ¿Me gusta? Ni hablar. ¿Estoy de acuerdo? Ni hablar. Creo que es un pésimo ejemplo de lo que debería ser un pastor y creo que es escandaloso para los fieles católicos de la iglesia en Lima, lo sé. Pero si alguna vez me cruzo con Carlos Castillo Matasolio, después del 8 de diciembre, cuando sea creado cardenal, le voy a decir su eminencia, porque es cardenal de la Santa Iglesia Romana, nombrado por el Papa. Entonces sí, estamos con el Papa con las decisiones que toma, en el sentido que vamos a obedecer. Pero eso no significa que estamos de acuerdo cuando hay situaciones egregias, así como las que me mencionan los hermanos que me escriben, ¿no? Y leo a dos, podría leer a unos más. Y tampoco significa que nosotros estemos contentos y satisfechos. No vamos a estar contentos, pero sí tenemos que estar en paz, sabiendo que eso es lo que hacemos. Que en el gran contexto de la historia universal es Dios quien escoge los papas o permite que sean elegidos. Y en consecuencia nosotros, claro que tenemos que estar en paz, claro que tenemos que estar apoyando al Papa Francisco, destacando todo lo bueno que hace, perdonando lo que hace mal, pero reconociendo que es el pontífice, porque justamente eso demuestra que somos católicos, que amamos a la iglesia. Las últimas palabras de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, no Santa Teresita, Santa Teresa de Ávila fueron: muero hija fiel de la iglesia. Mira, una mística, amiga de Jesús. No se conformó con decir muero amiga de Jesús. Ella que había sido investigada por Inquisición, que había sido perseguida, dice: muero hija fiel de la iglesia. Nosotros, para poder morir como hijos fieles de la iglesia, cuando el Señor nos llame, tenemos que vivir como hijos fieles de la iglesia. Y si eso significa tolerar, soportar, sufrir por malas decisiones de las autoridades, incluyendo el Papa, entonces que así sea. Eso es lo que nos hace católicos. Que tengas un buen día.